Buenas noches, Dark. Me llamo Alejandro y soy de León, España. Hoy vengo a contarte algo que me ha atormentado desde aquella noche. Algo que, aunque lo jure de rodillas, nadie me creería. Pero tú, y los que escuchan este canal, deben saber que lo que estoy a punto de revelar es real. Y te advierto, no podrás dejar de escuchar hasta el final. Todo comenzó en una madrugada de noviembre, cuando decidí visitar el viejo cementerio de San Andrés, un lugar olvidado, rodeado de cipreses torcidos y muros cubiertos de musgo. No fui por curiosidad ni por valentía, sino por desesperación. Había escuchado rumores de que, si dejabas una ofrenda a ciertas entidades, entre las tumbas más antiguas, ellas podían concederte lo que más ansiabas. Yo necesitaba dinero, y estaba dispuesto a todo. El aire esa noche era espeso, casi sólido, y el silencio tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Con una vela negra en una mano y una pequeña caja de madera en la otra, mi ofrenda, crucé el portón oxidado. Apenas lo hice, sentí un escalofrío recorrerme la columna, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Avancé entre las lápidas desgastadas, guiado solo por la luz temblorosa de la vela. Los nombres tallados en las piedras estaban tan erosionados que parecían susurrar mi nombre al pasar. Finalmente, llegué a la tumba señalada en las historias. Una losa rota, inclinada, con un crucifijo corroído que apenas se sostenía. Allí debía dejar la ofrenda. Me arrodillé, coloqué la caja frente a la tumba y murmuré las palabras que había aprendido de un viejo libro oculto en la trastienda de una librería esotérica de Oviedo. Al principio, nada ocurrió. El viento seguía inmóvil. El silencio seguía absoluto. Y entonces, la vela se apagó. No fue una ráfaga de aire. No fue un accidente. La llama simplemente murió. La oscuridad me envolvió por completo, y en ese instante escuché un crujido detrás de mí. Giré lentamente, temiendo lo que pudiera ver. Entre las lápidas, a unos pocos metros, una figura alta y encorvada se recortaba contra la penumbra. No caminaba, flotaba. Su rostro era una máscara pálida y sin rasgos, pero sus manos, Dios, sus manos eran huesudas y sus dedos parecían cuchillas. Di un paso atrás, pero sentí algo helado rozar mi cuello. No quería creerlo, pero lo supe. Había más de una cosa allí. «Aún puedes irte». Una voz grave y rota susurró justo en mi oído, aunque no había nadie detrás de mí. Me paralicé. El aire olía a tierra húmeda y a carne podrida. Y entonces, una risa baja, casi un gemido, comenzó a rodearme, como si el propio cementerio respirara. Intenté correr, pero las sombras parecían moverse delante de mí, bloqueando cada salida. Fue entonces cuando entendí. No había ido a dejar una ofrenda. Había sido llamado. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí y sigues escuchando, suscríbete al canal de Dark, deja tu me gusta y comenta si alguna vez sentiste esa mirada invisible que te observa en la oscuridad. Porque lo que voy a contarte ahora es peor de lo que imaginas. Las campanas de la iglesia cercana sonaron a medianoche, y cuando el último eco murió, vi algo imposible. Las tumbas empezaron a abrirse, y de ellas comenzaron a salir. Dark, pensé que enloquecería. Las lápidas crujían como si los huesos de los muertos se rompieran desde dentro. La tierra temblaba bajo mis pies, y el aire, antes helado, se volvió tan denso que apenas podía respirar. De entre las tumbas emergieron manos huesudas, cubiertas de tierra húmeda, y luego rostros vacíos, sin ojos, solo cuencas oscuras que parecían tragar la poca luz de la noche. Uno a uno, comenzaron a levantarse. No caminaban como los vivos. Sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales, como marionetas rotas. Yo no podía moverme. Era como si el cementerio entero me hubiera atrapado. En ese instante, una de esas figuras se volvió hacia mí. No tenía boca, pero sonrió. Lo juro por mi vida. Esa cosa sonrió. Retrocedí, tropezando con una lápida rota, y caí de espaldas. El golpe me sacudió, pero el terror me obligó a incorporarme de inmediato. Ellos avanzaban lentamente, rodeándome, y en medio de esa pesadilla escuché de nuevo esa voz profunda,
la misma que me había advertido. Entregaste la ofrenda, ahora debes pagar. Mis manos temblaban tanto que la caja de madera cayó al suelo. La tapa se abrió y las monedas de plata que había dejado rodaron hasta perderse entre la hierba húmeda. De pronto las criaturas se detuvieron. No avanzaban, solo me observaban. Entonces, entre ellas, vi una figura distinta, alta, imponente, cubierta por una túnica negra que se movía como humo, aunque no había viento. Sus manos eran largos huesos envueltos en sombras y en lugar de rostro, un vacío absoluto, una nada que parecía devorar todo a su alrededor. Supe al instante quién era. No necesitaba presentaciones. La muerte estaba allí. Riqueza, dijo aquella voz que no provenía de ningún lugar y de todas partes a la vez. ¿Qué estarías dispuesto a entregar? Yo quería gritar, quería huir, pero mis piernas no respondían. Sentía su mirada inexistente atravesándome, como si escarbara en mis pensamientos, desnudando mis miedos más profundos. Me incliné sin quererlo, como si una fuerza invisible me obligara. Y entonces, ella extendió una de sus manos huesudas. Su dedo señaló la caja rota y las monedas esparcidas. Y algo ocurrió. Las sombras de los muertos se abalanzaron sobre las monedas, y uno a uno comenzaron a hundirse de nuevo en la tierra, arrastrando consigo la oscuridad que los rodeaba. Pero la figura encapuchada permanecía inmóvil. Cuando alcé la vista vi que ya no estaba frente a mí. Estaba detrás de mí. Y entonces sentí su aliento, helado, rozando mi nuca. Dark. Esa sensación fue como si el tiempo se detuviera. La muerte estaba justo detrás de mí. No la veía, pero podía sentirla, envolverme con su presencia. Cada cabello de mi cuerpo se erizó y el frío se clavó en mis huesos. No hay vuelta atrás, susurró aquella voz quebrada, como el eco de 1000 lamentos a la vez. Me giré lentamente, temiendo perder la cordura, y allí estaba. Su capucha oscura parecía absorber toda la luz. No tenía ojos, pero sentía su mirada perforándome el alma. Y entonces, levantó su mano, señalándome. En su palma, una marca ardiente apareció, un círculo con símbolos que jamás había visto, brillando como hierro al rojo vivo. Antes de que pudiera reaccionar, esa misma marca ardió sobre mi pecho, a través de la tela de mi abrigo. El dolor fue insoportable, pero no pude gritar. Algo invisible me mantenía en silencio. De pronto, los muertos comenzaron a reír. Una carcajada hueca, seca, sin vida. Giré la cabeza a su alrededor. Sus bocas, antes inexistentes, ahora se abrían en grietas imposibles. No era una risa humana, era el sonido del abismo burlándose de mí. «Has ofrecido», dijo la muerte, «y la deuda será cobrada». Intenté suplicar, pero mis palabras no salían. Entonces, una de esas figuras cadavéricas se acercó más que las otras. Su piel estaba pegada al hueso, y en sus manos sostenía algo, una bolsa de cuero vieja, manchada de sangre seca. Me la tendió. Cuando la tomé, su tacto era helado como el mármol. La bolsa pesaba más de lo que parecía, y en ese instante, todos los cadáveres se detuvieron. La muerte inclinó levemente la cabeza, y luego retrocedió, fundiéndose con las sombras hasta desaparecer. El silencio volvió al cementerio. Los muertos se hundieron en la tierra como si nunca hubieran estado allí. Todo quedó exactamente igual que cuando llegué, pero yo aún sostenía esa bolsa. No pude evitar abrirla. Dentro encontré monedas antiguas de oro, medallas que parecían romanas y piedras preciosas que jamás había visto. Mi corazón latía con fuerza. No entendía nada. Y entonces lo escuché de nuevo. Aquella voz, lejana pero clara. Disfrútalo, mientras puedas. De repente, el frío desapareció. La vela que antes se había apagado volvió a encenderse sola. El cementerio estaba vacío, pero yo sabía que no estaba solo. Salí corriendo sin mirar atrás, con la bolsa apretada contra mi pecho. Creí que había escapado, hasta que llegué a casa, porque esa noche descubrí que la muerte no me había dejado ir del todo. Dark,
Pensé que al llegar a casa todo habría terminado, pero me equivocaba. Cerré la puerta con llave, encendí todas las luces y me quedé sentado frente a la bolsa, temblando. Aquellas monedas y joyas parecían brillar con una luz propia, como si me estuvieran observando. Me convencí de que debía estar alucinando. Quizás el miedo, el frío del cementerio, todo aquello debía haberme afectado más de lo que creía. Pero entonces lo escuché. 3 golpes secos en la puerta. No abrí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. Pero cuando me acerqué a la mirilla, no había nadie. Solo el pasillo vacío y silencioso. Me aparté lentamente, pero entonces, detrás de mí, una voz susurró: «Aún no hemos terminado». Me giré de golpe y no había nadie. Pero la bolsa estaba abierta, aunque yo juraría que la había dejado cerrada. Dentro, las monedas ya no estaban quietas. Temblaban, giraban sobre sí mismas como si algo invisible las moviera. Tomé valor y las vertí sobre la mesa. Y allí vi algo que me heló la sangre. Entre las monedas había aparecido una pequeña campana oxidada, tan vieja que apenas se sostenía. No recordaba haberla visto antes. Sin entender por qué, la toqué y sonó. El sonido fue leve, casi imperceptible, pero en ese instante las luces de la casa parpadearon. Una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Y entonces, las sombras de las paredes comenzaron a moverse. Dark, te juro que no era mi imaginación. Las sombras tenían forma humana. Retrocedí hasta chocar con la pared, sin apartar la vista de aquella campana. Y entonces, las sombras se arrastraron por las paredes, acercándose cada vez más, hasta que una de ellas se levantó frente a mí y habló. La deuda nunca se paga. El aire se volvió denso. Me costaba respirar. Grité, pero nadie me escuchó. Y justo cuando una de esas figuras alargó su mano oscura para tocarme, la campana volvió a sonar, por sí sola. De repente, todo desapareció. Las luces dejaron de parpadear. La bolsa estaba cerrada. La campana, inmóvil. Pensé que estaba perdiendo la cordura, pero entonces vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Y detrás de mí, Dark, detrás de mí, había una silueta encapuchada, inmóvil, observándome. Parpadeé y desapareció. Esa noche no dormí, ni esa, ni las siguientes, porque desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho esa campana. Dark. Desde aquella noche, la campana no dejó de sonar. Al principio solo la escuchaba en sueños, pero pronto comenzó a resonar en plena vigilia, suave, metálica, como un eco lejano que nadie más podía oír. Cada tañido me helaba la sangre. Intenté deshacerme de ella. Tiré la campana a un contenedor, pero cuando volví a casa, estaba nuevamente sobre mi mesa, oxidada y fría, como si nunca la hubiera tocado. Esa misma noche, mientras trataba de ignorarla, la campana sonó una vez más. Y con ese sonido, las sombras volvieron. Esta vez no se quedaron en las paredes. No, Dark. Salieron de ellas. Los vi avanzar por el suelo, como si fueran líquidos oscuros, hasta alzarse frente a mí. Una de esas figuras se acercó tanto que pude sentir su respiración putrefacta rozar mi rostro. «El oro es tuyo, pero no gratis», susurró con una voz que parecía provenir de una tumba abierta. Yo temblaba, sin saber qué hacer. Entonces, otra sombra se inclinó hacia mi oído. «Ella vendrá por ti». No sabía a quién se referían, hasta que la habitación se volvió gélida. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego todo se apagó. La oscuridad fue absoluta, y allí, entre esa negrura, escuché pasos arrastrados. No necesitaba verla para saber que era ella, la misma figura encapuchada del cementerio, la muerte. Una mano helada se posó sobre mi hombro. No me giré, no podía. Entonces su voz rompió el silencio. La riqueza siempre tiene un precio. La campana volvió a sonar, y cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi casa. Dark,
Te juro que en un parpadeo me encontré otra vez en el cementerio de San Andrés, frente a las mismas tumbas, bajo el mismo crucifijo corroído. En mis manos seguía la bolsa de monedas. No había escapatoria. Las lápidas comenzaron a abrirse de nuevo. Aquellas figuras sin ojos me rodeaban, y esta vez no había ofrenda que pudiera salvarme. Elige, dijo la voz de la muerte, tu vida o alguien más. Sentí como algo invisible tiraba de mí hacia el suelo, y mientras las sombras se acercaban, entendí que había cometido el error más grande de mi vida. Dark, nunca olvidaré lo que sentí en ese momento. La muerte no estaba allí para negociar. No había escapatoria. Frente a mí, las tumbas abiertas parecían bocas hambrientas, esperando tragarme. Elige, repitió la voz, grave, inhumana, resonando como si viniera de todas partes. No podía hablar. Las palabras no salían. Entonces, la figura encapuchada alzó una mano huesuda, y las sombras se acercaron aún más. Una de ellas me rozó el rostro. Era un frío tan profundo que sentí que mi alma comenzaba a congelarse. No quiero morir. Susurré, apenas audible. La muerte inclinó lentamente la cabeza, y una sonrisa invisible se dibujó en la nada bajo su capucha. Entonces, alguien más pagará por ti. Y fue entonces cuando, frente a mis ojos, una visión se formó en el aire. Mi hermana, Marta, estaba dormida en su cama. Pude verla con claridad, como si estuviera allí mismo, ajena a todo, respirando tranquila. «No», grité, «déjala fuera de esto». Pero la muerte no respondió. En su lugar, las sombras comenzaron a rodear aquella visión, como si quisieran atravesar el mundo para alcanzarla. Desesperado, me lancé de rodillas frente a esa figura. «Llévame a mí. Haz lo que quieras, pero no la toques». Hubo un silencio sepulcral. Entonces, la muerte levantó su mano. Las sombras se detuvieron. Por un instante, creí que había funcionado. Pero no. Una mano helada, más real que cualquier otra cosa, me agarró el pecho. No era carne, era hueso puro. Y en ese contacto entendí que mi destino ya estaba escrito. «No te preocupes», dijo esa voz. «Ella estará a salvo. Pero tú, ahora eres mío». De pronto, sentí que algo ardía dentro de mí, como si una marca invisible me estuviera quemando desde adentro. Grité hasta quedarme sin aire. Las tumbas, las sombras, el frío, todo desapareció. Y cuando abrí los ojos, estaba otra vez en mi casa. La bolsa seguía sobre la mesa. La campana estaba inmóvil. Pero mi pecho tenía esa misma marca brillante que había visto en la mano de la muerte. Y lo peor, Dark, es que su voz seguía resonando en mi cabeza. «Disfruta tu riqueza, mientras puedas». Dark. Después de aquella noche, mi vida cambió. No solo por la marca ardiente en mi pecho, sino porque todo lo que tocaba empezaba a corromperse. Las monedas de oro se multiplicaban como si surgieran de la nada. No faltaba nada en mi casa: comida, bebida, objetos caros. Todo aparecía sin explicación. Pero junto con la riqueza, llegaron las sombras. Al principio solo las veía en los espejos, figuras estáticas, observándome desde la distancia. Pero con el paso de los días, comenzaron a manifestarse incluso cuando estaba despierto, paradas en las esquinas de las habitaciones, inmóviles, como si esperaran una señal. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché la campana, una sola vez, y luego, pasos en el pasillo. Me levanté temblando, llevando conmigo una vela. La luz apenas iluminaba unos metros, pero lo suficiente para ver una silueta frente a mi puerta. Alta, encapuchada, la misma que vi en el cementerio. «No es un sueño», dijo esa voz grave. «Es el precio». La figura alzó una mano, y todas las sombras que me habían seguido comenzaron a moverse, arrastrándose por las paredes hasta rodearme. Sentí como el aire se volvía más espeso, como mi pecho ardía justo en la marca. «Basta», grité, aunque no sé si era valor o desesperación. La muerte se inclinó hacia mí. Su rostro vacío estaba a centímetros del mío, y sus palabras, nunca podré olvidarlas. «La riqueza de los vivos pertenece a los muertos».
De repente, todo en la casa comenzó a pudrirse. Los muebles, los alimentos, hasta las monedas. Todo se volvió negro y polvoriento, como si el tiempo hubiera pasado en un instante y lo hubiera corrompido todo. Las sombras se acercaban cada vez más, y yo solo podía retroceder. Pero entonces, la campana sonó una vez más, y con ese sonido, las sombras se detuvieron. La muerte se enderezó lentamente. En la próxima luna nueva, vendré por ti. Prepárate. Y con esas palabras desapareció. Dark, ahora sé que no fue una advertencia, fue una sentencia. Y la próxima luna nueva es mañana. Dark, llegó la noche de la luna nueva. El cielo estaba completamente negro, sin una sola estrella. La campana comenzó a sonar antes de la medianoche, lenta y profunda, como si cada eco fuera una cuenta regresiva para mi final. Encendí todas las luces, pero fue inútil. Una a una, comenzaron a apagarse solas, dejándome en una oscuridad absoluta. En ese silencio sepulcral, solo escuchaba mi respiración acelerada y aquella campana que no dejaba de sonar. De pronto, las sombras regresaron. No eran como antes. Esta vez llenaron cada rincón de la casa, retorciéndose en las paredes y el techo. Y entonces, apareció ella. La muerte. Estaba más cerca que nunca. Su capucha parecía absorber toda la realidad a su alrededor. Su voz, profunda y eterna, resonó dentro de mi mente. Ha llegado el momento. Intenté correr, pero no había puertas, no había ventanas, solo oscuridad infinita. Y en medio de esa negrura, ella levantó su mano huesuda y señaló mi pecho. La marca comenzó a arder con un dolor indescriptible. Caí de rodillas. Por favor, susurré, casi sin aire. No quiero morir. La muerte no respondió. Solo acercó su mano hasta tocar mi frente. En ese instante, sentí que mi alma era arrancada de mi cuerpo. Mi casa desapareció. El suelo bajo mis pies se desvaneció. Y cuando abrí los ojos, estaba otra vez en el cementerio de San Andrés. Las tumbas estaban abiertas. Las figuras sin ojos me rodeaban, mirándome sin expresión. Y detrás de ellas, la muerte se erguía imponente. Todo lo que tomaste regresa a nosotros. La bolsa de monedas cayó de mis manos y se hundió en la tierra. Las sombras se acercaron, y yo supe que no había escape. Lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue el crucifijo corroído inclinándose sobre mí, como un juez implacable. Ahora, estoy aquí, Dark. No sé dónde exactamente, pero siento el frío, el silencio, la tierra. No tengo cuerpo, pero sé que estoy en ese cementerio, y cada vez que alguien toca esa campana maldita, puedo verlo, y espero a que otro insensato, desesperado por riqueza, cometa el mismo error que yo, porque cuando eso pase, la muerte tendrá un nuevo invitado. Gracias, Dark, por escucharme. Quizás ahora entiendas por qué nunca debes acercarte a ese lugar. Y si algún día oyes una campana sonar en la noche, corre y no mires atrás.